Vámonos con la mesa de diálogo. Hoy nos acompañan la historiadora Carla Mote, a quien me da mucho gusto saludar. Buenas tardes, buenas noches, Carla. Hola, querido Vicente, buenas tardes, buenas noches, gracias y a ti y toda tu audiencia. Gracias, Carla, y saludo también al maestro Horacio Franco, el mejor flautista de México, quien este fin de semana tuvo un evento, precisamente un concierto en Los Pinos dedicado muy conmovedoramente al maestro Antonio Helguera, que se nos adelantó el viernes. Así quería saludarte, Horacio, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Vicente. Carla, qué gustazo, qué honor estar compartiendo esta mesa con ustedes. En fin, fue un homenaje muy emotivo, fue un homenaje chiquito, muy humilde, porque además era una cuestión para celebrar el Día del Orgullo, ¿no? El Día de la Marcha del Orgullo Gay, organizada por Los Pinos, y en realidad estaba también dedicado a los muertos por el accidente, por el COVID-19, a todos los fallecidos por COVID-19, y también a mí se me ocurrió pues mencionar a Antonio, que pues recién falleció, ¿no? Entonces fue un homenaje muy lindo y pues ahí en el entorno maravilloso de Los Pinos, así que muchas gracias a quienes hicieron posible esto. Déjame precisamente iniciar con este informe sobre la violencia de género que se presentó en Palacio Nacional en la mañanera. ¿Cómo va el gobierno, Carla Mote, en este sentido? Bueno, yo creo que el feminicidio sin duda es uno de los flagelos más graves que tenemos en nuestro país como resultado de una violencia estructural. El feminicidio es el tipo de violencia más grave que existe en contra de las mujeres y desafortunadamente las cifras que brindaron el día de hoy en la mañanera pues nos indican que es uno de los puntos, digamos, más sensibles y más fuertes de la seguridad pública para atender, lo cual no es tarea sencilla. Yo creo que es un delito que se dijo, se aumentaron estas cifras, las cifras son apabullantes, pero también se explicó que a diferencia de cómo se investigaban en el pasado, la política actual ha tenido mayor sensibilidad para tipificar como feminicidios estos delitos que en muchos casos antes se tipificaban como homicidio. Ahora las carpetas nos explican cuando ocurre el asesinato de una mujer, de entrada se abren como feminicidio y eso da como resultado este aumento en las cifras, que hay que decirlo también, habla de la voluntad política para visibilizar y también tratar el tema. Ahora bien, yo creo que todas las mujeres nos sentimos muy sensibles ante este caso y no nada más las mujeres, yo creo que toda la sociedad en general. Y a ver, ¿tenemos por allá a Carla o se ha perdido la comunicación, compañeros? Vamos a ver si restablecemos la comunicación con Carla Mote, la historiadora Carla Mote, pero déjeme ir con Horacio Franco. Horacio, sobre la diversidad sexual, porque es otro de los temas de estos últimos días. Se celebró la diversidad sexual. ¿Cómo va el gobierno en el reconocimiento, en la aceptación de la agenda LGBTQI? ¿Cómo lo ves tú? Mira, el presidente López Obrador gobierna para todos, eso es indudable. Lo ha dicho y lo ha demostrado, ¿no? Finalmente, es un presidente concertador que quiere finalmente un sino diferente para México, del tristísimo sino que tuvo de tanta separación racial, tanta separación clasista, ¿no? Tanta separación económica, tanta separación educativa, tanta segregación. En términos generales, la comunidad LGBT o LGBTTTTT, como dice Ana Francis Moore, LGBTTTT, que te metas TT porque cada vez le agregan más siglas, ¿no? Esta comunidad a la que yo pertenezco no es una comunidad en realidad, no es un sector de la población, una minoría que adolece de los mismos defectos que tiene la población en México, el clasismo, racismo, además discriminación. Es una población muy heterogénea entre la cual existe muchísimo, pero de veras muchísima separación, ¿no? Y solamente es en este mes donde
fundamentalmente pues, nos unimos, entre comillas, ¿para qué? Para hacer la marcha, sí, bueno, la marcha se convirtió en los últimos años en un gran dejo de carnaval, lo cual no está mal, porque finalmente pues estuvimos reprimidos por años y siglos, pues ya queremos salir a la luz, pero ya tenemos además las leyes, ya tenemos las prebendas que nos garantizan matrimonio, que nos garantizan adopción, que nos garantizan identidad de género a las mujeres trans, etcétera, etcétera, ¿no? Que garantizan el aborto gracias a un bastión de izquierda que fue o es la ciudad, perdón, ya me fui al futuro, pero ojalá que no, ¿no? Que seguirá siendo un bastión de izquierda la Ciudad de México, ¿no? Después de estas elecciones, ¿no? Pero que en un momento dado, mi querido Vicente, yo creo que o sea, llegó a ser un oasis la Ciudad de México, ¿no? Pero, ¿qué es lo que falta ante todo este sí dejo y desparpajo a veces en las marchas anteriores, antes de la pandemia, de carros alegóricos, de desmadre, de festival? Sí, sí, qué bueno que haya eso, pero ¿qué queremos como comunidad LGBT? Que si queremos ser una comunidad, ¿qué queremos como nación? ¿Qué queremos como minoría? Aparte de ser reconocidos aquí en algunos otros cuantos estados como matrimonios, etcétera, etcétera, pues yo creo que lo que queremos en realidad es pertenecer a una sociedad responsable, una sociedad con derechos, pero una sociedad educada y que tenemos que aprender a educar como comunidad para que toda la homofobia, la transfobia, los crímenes de odio por cualquier razón y sobre todo el amparo a sectores como la población trans que la ha llevado de veras negras, se les ha visto negras, no, etcétera, etcétera, porque además en todas las otras comunidades, como en el ejército, habemos gays y lesbianas, en las iglesias, en las fábricas, en la industria, pues, en el gobierno, en los bancos, y como te vuelvo a decir, ¿no? Es que somos una comunidad enormemente dividida y separada, ¿no? Yo ayer me enteré, curiosamente, por unos amigos que vinieron a comer a mi casa, que en Reforma 222, una pareja de gays o unos amigos gays de ellos, son muy de clase alta, le dijeron a la policía que les dijera a dos chicos que estaban besando ahí, a dos jóvenes homosexuales, que se separaran. O sea, imagínate a dónde ha llegado esto, en qué mente cabe irte así de bruces contra tu propia gente, ¿no? O sea, es terrible y eso denota una gran separación en esta comunidad. Así es, Horacio. Ya tenemos de regreso a Carla Mote. Hablabas de voluntad, Carla, a la hora de hablar de diversidad sexual. Horacio Franco decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador está gobernando para todos y lo está demostrando. Te seguimos escuchando, Carla, hablando precisamente sobre violencia de género, sobre feminicidios y tu punto de vista. Sí, incluso yo pensaba en la propia presencia de secretarias como la secretaria Rosa Isela en una cartera que tradicionalmente era de varones, en un foro como la Mañanera, hablando de este tema, en donde no únicamente se tocó el tema de seguridad, sino también otros que visibilizan las diferencias que todavía existen, desafortunadamente, entre la repartición del trabajo entre hombres y mujeres. Y me refiero específicamente a esta iniciativa que ya se había presentado hace algunas semanas también por Nadine Gassman sobre el Sistema Nacional de Cuidados. A mí me parece que esta es una discusión fundamental porque toca una de las fibras, digamos, más profundas de la inequidad que prevalece todavía entre hombres y mujeres, la repartición del trabajo dentro de los hogares, que incide también y tiene repercusiones en la vida profesional de miles y miles de mujeres. La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y está pendiente para su aprobación en el Senado, y yo creo que tenemos que seguirle mucho la pista a esto, aunado pues a toda una serie de políticas que tienen que ver con atención integral a las mujeres en casos de violencia, sea esta doméstica, violencia sexual, que son tipos de violencia específicas que se sufren y que también lo tenemos ya muy como trabajado en las teorías de género, en el feminismo, que la violencia es un mal que va escalando y que hablar de las pequeñas violencias también nos lleva a ver esta otra violencia que digamos es lo que lleva a su extremo de estas manifestaciones que son los feminicidios,
al extremo máximo, que marca en los cuerpos de las mujeres un territorio, digamos, donde nos dicen, tú no perteneces al espacio público, las mujeres deben vivir con miedo, y que son demostraciones de poder al fin y al cabo. Entonces, yo creo que ha faltado también, y es algo que yo creo, de parte de las organizaciones de mujeres y de los grupos feministas, como también darse cuenta o asumir, o quizá falta un poco de difusión de estas iniciativas que, hay que decirlo, no se podrían llevar a cabo en otro tipo de gobiernos. Es decir, sí ha habido una atención, digamos, importante hacia estas cuestiones, se ha trabajado en políticas públicas, y aún así el feminicidio continúa siendo uno de los problemas más graves. Yo en verdad muchas veces quisiera como que existiera una fórmula, una receta mágica que pudiera acabar con el feminicidio de un plumazo, pero eso es una tarea que va a llevar muchísimo tiempo, y eso solo se puede hacer con la construcción de una cultura de paz, que yo creo que también, y justo de eso se habló hoy en la mañanera, pues también es importantísima para acabar con la violencia que es sistémica, que nos afecta a todas y todos, pero que tienen, en el caso de las mujeres, esta particularidad que se expresa en los feminicidios. Y ya que hablamos